Hola, ¿se escucha? Ahí me pueden decir si se escucha, porfa. Buena, ¿cómo están? Díganme si igual si se escucha, porfa, para que empecemos. Excelente, excelente. Van 8 conectados. ¿Cómo están? Esperemos que se conecte un poquito más de gente y empezamos. Vamos a acomodar un poquito la cámara. Alvarito, Marcela, saludos. Esperemos que se conecte un poquito más de gente y partimos. Un saludo a mi polola, te amo. Buena, Gabo. Aguante la U. Vamos a partir ya. Buena. Ya. 8:31. Partamos. Bueno, yo soy Felipe Chávez, me presento. Soy kinesiólogo de profesión, hincha la U de cabros chicos, siempre en la 14 dando el aguante. Y principalmente lo que le quería comentar ahora era sobre los problemas respiratorios, teniendo en cuenta en la situación actual que estamos. Estamos en una situación de pandemia, una afección principalmente que es el COVID-19, que es principalmente de contagio por vía respiratoria. Y vamos a partir un poquito hablando del COVID, ¿ya? Principalmente es el síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus 2 o el nuevo coronavirus. Es altamente contagioso. Es un virus transmitido de persona a persona que se da principalmente por gotitas. Estas gotitas son las gotitas que salen por el estornudo, por la boca al hablar. Y principalmente este virus, que es el SARS-CoV-2, puede permanecer en el ambiente hasta al menos 3 horas circulando en el aire, un poco menos, pero eso es lo principalmente. Las partículas aéreas permanecen, pueden sobrevivir en alguna parte, ya sea por ejemplo cuando vamos en el metro, pueden sobrevivir en el metal, en el fierro. Entonces, eso principalmente con el coronavirus, pero no quiero hablar principalmente del coronavirus, sino que quiero hablar más que nada sobre las patologías respiratorias. No sé si aquí en los comentarios alguien me puede decir si tiene algún familiar con alguna afectación respiratoria o algún niño, porque esta charla va enfocado tanto a adulto como niño. Si alguien me puede decir o tiene alguna noción sobre las principales patologías respiratorias que están circulando. Los leo. Igual me van diciendo si se ve bien y si se escucha bien, ¿ya? Mira, aquí el Gabo. Mi tata tiene asma. Ya, vamos a hablar del asma también. Vamos a hablar del asma, del EPOC
y del asma tanto en adultos como en niños principalmente. ¿Por qué yo creo y por qué hablé con la asociación de por qué era bueno hacer una charla sobre los cuidados respiratorios? Porque ya estamos entrando en los meses de pic respiratorio, de los problemas respiratorios, ya sea julio, junio, agosto, donde vemos una sobresaturación del sistema de salud público, ya sea el sistema de urgencia o de los CEFAM, ya sea por asma, EPOC, neumonías, y que son muchas veces prevenibles y que muchas veces no deberían estar en el sistema de urgencia. Muchas veces son situaciones que se pueden prevenir en la casa, y mucho más ahora que ya el sistema de urgencia ya de por sí ya está sobresaturado con el tema del COVID. ¿Para qué ir a un sistema de urgencia por ejemplo, ir a pasar todo un rato en un CEFAM y evitar contagiarse de algo más, que en este caso sería el COVID? Mi abuelo tiene EPOC. El EPOC es una de las patologías que más se da comúnmente en Chile. Como a modo de introducción y con lo que respecta a mí sobre la kinesiología, ahí les puedo comentar que la kinesiología respiratoria en Chile partió en los años 90, que se dio principalmente en la sala IRA, la creación de la sala IRA, que se dio principalmente para prevenir o tratar las neumonias en niños. Y eso resultó también porque se disminuyó tanto la tasa como de muerte en niños, que se creó la sala ERA para tratar las afecciones respiratorias en el adulto mayor. Por mi experiencia voy a tratar de hablarle un poquito más sobre las patologías del adulto mayor, y que son la población que está un poco más afectada en estos días con el tema del COVID. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Aquí unos puntitos, pero al tiro les comento. Ya. Entonces, si alguien me puede decir por qué cree que es tan importante el tema respiratorio, porque en Chile es la tercera causa de muerte después de las neoplasias y los problemas cardiovasculares. Entonces pasa a ser bien importante. Pero los problemas respiratorios también generan una causa en adultos, ausentismo laboral, un problema económico, tanto personal obviamente, y para los problemas para los servicios de salud, que también es un gasto económico importante. Por lo tanto, si son prevenibles, uno, no te genera el gasto económico para ti de estar comprando remedios y un sinfín de cosas, y tampoco no se satura el sistema de salud. Por lo tanto, entonces, es un problema porque genera gasto económico, afecta la calidad de vida tanto del individuo como del alrededor, y genera, como había dicho, el ausentismo laboral. Entonces, voy a partir hablándole un poquito de las patologías de adultos. Quiero hablarle principalmente de 3 patologías y de esos cuidados, y que sepan reconocer como los signos y síntomas que pueden afectar. Voy a partir hablando con el EPOC. Ahí yo leí que un abuelo tenía EPOC, y no sé si tienen una noción del EPOC, si alguien había escuchado qué es el EPOC, porque es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y que si bien es bien recurrente en Chile, se da harto, se da por una principal causa, y que es el consumo de tabaco. Entonces, mucha gente que fuma por años, empieza a fumar joven, se fuma 1 cajetilla diaria, 2 cajetillas diarias, probablemente desarrolle esta patología que es el EPOC.
Salud. Como les decía, la EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que principalmente se da por el tabaco. Es una enfermedad que afecta principalmente a los alvéolos. Los alvéolos es la estructura más pequeña del pulmón. Imagínense el pulmón como un árbol que se va ramificando. Va pasando de un tronco que se va ramificando y va llegando a las ramas más chiquititas, que en este caso serían los alvéolos. De tanto fumar, con el paso de los años, estos se van dañando y van generando enfisema. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando uno se da cuenta que tiene esta patología? Acude al doctor porque siente una sensación de ahogo, que es lo que llamamos la disnea. La disnea es esta falta de ahogo, que por ejemplo es como cuando tú corres y sientes esta sensación de que te falta el aire. Imagínate sentir esa misma sensación, pero al caminar 2 cuadras. Ellos empiezan a sentir eso. Y tal cual, no hay que fumar. Tal cual, compañero. Entonces, ¿qué va? En la disnea. La disnea, como les decía, la sensación o la falta de aire, la sensación de ahogo, y que después se va dando en instancias súper básicas de la vida. Que cuando ya la patología empieza a ser más avanzada, la patología empieza a ser más avanzada. Esta disnea se puede dar inclusive en casos como el reposo. Ustedes pueden estar sentados y algunos van a sentir esa sensación de ahogo. Aparte del cigarro, ¿a ustedes se les ocurre cuál puede ser otra forma de que pueda afectar el pulmón? Porque el cigarro daña directamente el pulmón, pero también otra puede ser gente que trabaja, por ejemplo, en la carpintería, que no usa mascarilla, que estuvo toda su vida respirando la madera, las cosas que corta y un sinfín de cosas, también es muy probable que desarrolle esta enfermedad. Otra cosa podría ser los fumadores pasivos. Principalmente cuando va un paciente, te consulta y se descubre que tiene EPOC, pero te dice, no, yo nunca he fumado. Yo nunca he fumado. Entonces, ¿pero qué pasa? Si preguntan, ¿en tu familia fuman? Sí, probablemente sí. Y tú pasas a ser un fumador pasivo. Y eso, a la larga, es igual de dañino que tú fumes directamente. Al ser fumador pasivo también puedes desarrollar una patología respiratoria. Entonces, como les decía, la principal es cuando uno empieza a sentir esta sensación de ahogo, que es la disnea, pero también está, por ejemplo, la tos. Se va realizando una tos recurrente, la tos recurrente, una tos que se va volviendo crónica, que a pesar del tiempo no se va. Y esta tos puede ser, por ejemplo, una tos seca o una tos con... Una tos seca o con desgarro o pollos, como quieran decirle. Ya sea de color mucopurulento, etc. Me preguntan sobre la marihuana. La marihuana igual es un tema que hay muchos que la van a defender, hay otros estudios que la van a criticar. Lo que supuestamente igual afecta al pulmón, pero en menor medida. También va a depender de la cantidad de marihuana, pero también es probable.
¿ya? Porque al final igual tiene las mismas sustancias nocivas. No exactamente las mismas, pero sí, el cigarro es mucho más, va a afectar mucho más, ¿ya? Entonces tenemos la tos, tenemos la disnea o la sensación de falta de aire, la sensación de pecho apretado que muchos refieren, que se sientan sobre tu pecho y tienen una sensación de pecho apretado. Ya, entonces con eso sabemos ya reconocer algunos de los signos o síntomas que nos van a dar por el tiempo de tanto fumar y que estamos desarrollando esta enfermedad. Principalmente, esta enfermedad al principio es asintomática. Eso quiere decir que tú estás desarrollando la enfermedad pero no sientes nada. Y cuando ya empiezas con esta sensación es porque ya tienes el daño estructural en tus pulmones. Y lo malo es que el problema es que es irreversible. ¿Ya? Entonces, como digo, es irreversible y va a estar siempre con nosotros. ¿Cómo se trata esta patología? Principalmente con los inhaladores. No sé si alguien aquí me podría decir si conoce cuáles son los inhaladores. O si tiene algún familiar que usa algún inhalador. Ya, Daniela, tú usas inhalador. Entonces tú me entenderás. Aquí no tengo como un inhalador a mano, así que voy a buscar algo como que les sirva como ejemplo. Pero el inhalador es el típico que uno se hace los puffs, que cuando por ejemplo tiene una crisis obstructiva o un ataque de asma, por así decirlo también, se tiene que inhalar. Y aquí quiero hacer harto hincapié, porque esta es una de las principales medidas de cuidado respiratorio, y es el uso de los inhaladores, ya sea salbutamol, bromuro, los que ustedes conozcan, o si conocen a alguien que use el inhalador para que ustedes también puedan educarlo y tengan la noción de cómo se usa. Porque uno típico que veo, no sé, por ejemplo en la tele, o una película típico, que tienen que hacerse como un puff o algo así, y como que hacen esto. Y eso es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Porque el inhalador viene con una aerocámara. Y sí o sí se tiene que usar esa aerocámara. De hecho, no sé si se acuerdan o si vieron que hubo un doctor que salió en la tele en el matinal del 13 que salía enseñando a usar el inhalador. Me preguntan cuál es el uso indicado. Es la aerocámara o un espaciador que le llaman también. Eh, la aerocámara, o sea, el inhalador principalmente no se puede usar directo. Si yo lo uso de forma directa, no voy a recibir el fármaco. El fármaco, por ejemplo, yo me hago un puff y no estoy usando la aerocámara, el fármaco se va a quedar pegado en la vía aérea. Porque pónganse ustedes que sale así. No sé si se alcanza a ver. ¿Ya? Si yo lo hago directo, las partículas del fármaco, ya sea el salbutamol, como les mencionaba, no van a caer porque las partículas caen por gravedad. Entonces se van a quedar alojados, pegados en la vía aérea superior. Entonces, ¿qué es los paso a paso que tenemos que seguir para usar el inhalador con la aerocámara? Es agitar el inhalador. Entonces se agita y se adhiere a la aerocámara. Se hace un puff
La aerocámara siempre. Por ejemplo, los que se hacen los PAF, nunca acostados. No pueden estar acostados, siempre sentados con la aerocámara de forma vertical. Porque si no, el fármaco jamás va a caer. ¿Ya? Entonces no se va a cumplir el objetivo, que es que el fármaco llegue a la vía aérea inferior. Entonces, ese es el primer paso. Obviamente, el segundo paso para el autocuidado, de hecho, es muy obvio, por así decirlo, que es el cese o el dejar de fumar. ¿Ya? Perdón. La aerocámara se usa de forma horizontal. ¿Ya? Y como decía, el segundo paso es lo más obvio, dejar de fumar, no exponerse a gente que fuma, porque comúnmente cuando uno tiene un familiar que fuma, lo primero que te va a decir: yo fumo fuera de la casa y mi familiar que tiene tal patología respiratoria está dentro y está a salvo, por así decirlo. Pero claro, las partículas del cigarro igual se quedan en la ropa, yo, un sinfín. Entonces, si se pudiese dejar de fumar, es lo principal. Y también, que es muy recomendado, es la actividad física. ¿Ya? Entonces, ya conocemos más o menos cuáles son los signos y síntomas. Y conocemos más bien cuáles son los signos y síntomas. Y cómo reconocer, por ejemplo, una exacerbación de estas patologías respiratorias. Ya sea se encuentra un paciente muy disneico, un paciente muy disneico que está en reposo y siente esta sensación de que le falta el aire, la sensación de pecho apretado, que le cuesta respirar, el uso de musculatura accesoria también. ¿A qué me refiero con el uso de musculatura accesoria? Es principalmente cuando alguien empieza a respirar con el tórax. Entonces empieza, para tratar de meter aire porque nos falta el aire, empezamos a empezar a inflar el tórax, siendo que la respiración normal es de forma más abdominal. Uno, cuando toma aire, infla la guatita porque hay un músculo principal que es el diafragma. Este músculo desciende. Piensen que aquí está el diafragma, es el músculo principal de la respiración y que va a hacer que sus pulmones se expandan. Este músculo después se puede fatigar después de tanto tiempo de que le cueste trabajar. Uno tiene que empezar a meter más musculatura, y eso es el uso de musculatura accesoria. ¿Ya? Entonces, principalmente ya se usan la musculatura que es de la pectoral, el ecom, y uno se va fatigando más porque empieza a hacer mayor trabajo físico. Otro cuidado también que se me había ido, que es el simple hecho de ventilar las casas. Ya, pero se lo voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces ya reconocemos los signos y síntomas y cuáles son las principales, también cómo se evidencia una exacerbación de este. Ahora también, ya para dejar un poquito el EPOC de lado, voy a hablarle un poquito del asma, ¿ya? Que ahí la Daniela tiene asma desde chica, ¿cachai? Entonces, el asma es una patología que puede darse en cualquier etapa de la vida. Ya sean niños o adultos, tú la puedes desarrollar en cualquier etapa. Y es crónica y es una patología que es inflamatoria. Hay una inflamación de la vía aérea, ya sea por una hiperreactividad de la vía aérea. Esto quiere decir que, por ejemplo, ante un cuerpo extraño, ya sea polvo o lo que sea,
la vía aérea se va a sobre reaccionar y se va a inflamar. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una disminución del lumen, entonces por la vía aérea, por ejemplo, imaginémosla que por aquí pasa el aire, ahora el aire va a pasar por un orificio así. Entonces nos va a costar que pase el aire. ¿Ya? Entonces, no sé si la Daniela puede decir, por ejemplo, cuando ella tiene quizá una crisis de asma, cuáles son los signos, síntomas que ella evidencia, porque igual son súper característicos y que son fáciles de reconocer a simple vista. Ahí me respondía, ¿eh? ¿Puede un adulto superarlo? Lo ideal es que el asma siempre esté controlado. El asma también es una patología crónica que perdura durante los años. ¿Ya? Si tú lo puedes controlar, súper. Va a depender de cómo reaccione tu cuerpo también o tus pulmones al tipo de inhalador que estés usando. Mi tata respira al exhalar, hace como un chirrido. Ya, y eso es lo que iba yo principalmente. A los signos y síntomas y cómo detectarlo. Muchos mencionan que sienten como un silbido o como un pitito. Y como ahí dice el Gabo, como un chirrido. Entonces esto se da principalmente también, como decía, porque hay una disminución del lumen, es una vía aérea inflamada que le cuesta pasar el aire. Y esos son los principales signos del asma. En el asma también tenemos esta sensación de pecho apretado, también tenemos esta disnea, que es la sensación de ahogo. Pero principalmente también están estos silbidos ahora que se escuchan, que son la sibilancia, ya que son audibles inclusive a esta distancia. O tú estás a 1 metro de la persona y tú sientes que está respirando y se le siente ese silbido. Y por ejemplo, lo que me decíais de adulto o niño, en el adulto podría pasarse también a un EPOC si no está bien controlado. Ya entendiendo que son patologías crónicas. Entonces, los cuidados respiratorios aquí en este caso también serían muy similares, o también es el autocuidado, el no exponerse, el humo de leña, cómo uno calefacciona su casa, ya sea humo de leña, las mismas mascotas que ya se habían mencionado anteriormente, la parafina, si uno vive cerca de alguna industria. Hay asmas que son más, que se dan más al ejercicio y otros que se dan más estacionales, por así decirlo, ya sea en la primavera. Los que tienen alergia a primavera tienden a hacer cuadros obstructivos o crisis asmática. ¿Cuándo, por ejemplo, acudiría yo a un servicio de urgencia? Si estoy haciendo mi tratamiento SOS, estoy usando el inhalador con la aerocámara y veo que no hay cambios, por así decirlo, y ya hay compromiso general, los signos y síntomas no cambian,
y de hecho pueden ir empeorando, ahí sí se acude a un servicio de urgencia. ¿Ya? Entonces le he mencionado el asma y el EPOC. Vamos con la neumonía. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir de la neumonía? La neumonía, a diferencia de las otras patologías, es principalmente aguda, que si bien vamos a tener los mismos signos y síntomas, vamos a tener además, podemos tener fiebre porque es una patología infecciosa, por lo tanto se trata con antibióticos. Ya, entonces, ¿cómo vamos a reconocer que vamos a estar con un cuadro de neumonía? Que vamos a tener fiebre, muchas veces está el dolor punzante, ¿ya? O el dolor punzante en la zona costal. Muchos refieren que cuando tosen sienten una punzada en el tórax, más la fiebre, más esta sensación de ahogo, que es la disnea, más la tos. Esta tos es con desgarro mucopurulento. Uno bota las secreciones, los pollos. Son más verdosos, más amarillentos, y esto nos indica que hay un proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, lo principal en la neumonía es que mientras yo acuda antes al doctor y entre antes se empiece a tratar esto con antibióticos, menos riesgo yo tengo de por ejemplo, caer hospitalizado, que es lo que se busca evitar principalmente, porque ya el 80% de las neumonias son muy tratables a nivel ambulatorio. Solamente el 20% ya pasaría a un nivel más hospitalario, usar ventilador mecánico. Igual una neumonía mal cuidada también puede ser, de hecho, hasta mortal. Entonces, imagínense, actualmente con el tema de la pandemia, no sería rico como caer en una neumonía. Ya. Entonces, ya les mencioné un poquito cómo son las patologías agudas, las crónicas, los signos y síntomas que vamos evidenciando, la tos, la disnea, que es la falta de aire, la sensación de pecho apretado. En la neumonía vamos además a contar con fiebres y estas tos que son más mucopurulentas, con desgarro, con expectoraciones. Permiso. Y además, en el curso también se prometía, por ejemplo, hablar, en la charla, de las enfermedades respiratorias en los niños también. Pero como le había mencionado, los cuidados son muy similares en verdad. Ya que, por ejemplo, un niño también puede contraer neumonía, los resfríos generales, los resfríos comunes. Y por ejemplo, la bronquitis obstructiva. La diferencia entre un niño y un adulto son las diferencias principalmente anatómicas. Pero un niño que, por ejemplo, no nos puede decir que le falta el aire, ¿cómo nosotros buscaríamos o qué evidenciaríamos en la clínica o a simple vista? Visualizar que está con un problema respiratorio. En este caso, por ejemplo, sería que está cianótico. ¿A qué me refiero con la cianosis? Que está cianótico es la coloración azul. Por ejemplo, de los labios, cuando llora mucho, llora, y le vemos los labios azules, los deditos azules o las orejas azules, eso nos indica que está con un cuadro respiratorio. La fiebre, también esta presencia de mucosidad, esta puede ser más clara o transparente. Ya si la fiebre perdura más de 72 horas, eso ya es como ya para consultar al pediatra. También vamos a notar mucho la disminución del apetito.
Si ya, además, como les decía, si esta fiebre perdura o está esta dificultad para respirar, el decaimiento es muy notorio, ya no está comiendo, el llanto es muy persistente o se evidencia el dolor de oído, ya eso ya es un indicador para que vayamos al pediatra, ¿ya? Y principalmente para evitar una neumonía, una bronquitis obstructiva. Y los cuidados también son muy similares. Principalmente los papás cuando si van a toser o estornudar, después lavarse las manos, porque si van a cambiar al niño con esas manos contaminadas, después de toser, toses en tu mano y después, por ejemplo, lo mudas, ese niño probablemente también sufra, se infecte, por así decirlo. ¿Ya? Ventilar la casa, etcétera, etcétera. Pero los cuidados son súper básicos y son súper simples si uno lo sigue bien. No nos cuesta mucho dinero el autocuidado, el lavarse las manos, el taparse toser. Cuando tú toses, y por ejemplo toses en el codo son las medidas más básicas. Y el uso y el buen uso del inhalador y la aerocámara, principalmente. Me ha tocado en su tiempo ver muchos pacientes que no sabían inhalarse. Y ese era su principal problema, el tema de cómo te inhalas. Entonces, si ustedes tienen un familiar o ustedes mismos, un hijo, con problemas respiratorios y ven que este está con inhalador, educar bien y ver bien cómo se usa el inhalador, agitarlo a los 20 segundos, 30 segundos, el tiempo que sea necesario, usar la aerocámara de forma horizontal, eh, hacerse los puffs cuando los necesiten. Y esa es la única forma que nos va a ayudar a un verdadero cuidado respiratorio. Entonces, eso principalmente con los cuidados respiratorios, y que yo le puedo decir así como a de forma rápida una conversación para no, no aburrirlos tanto. Y lo que se me iba también, y que a mucha gente le pasa, es el tema de lavar la aerocámara, que no la lavan. Y hay distintas formas de lavar la aerocámara, que es, por ejemplo, con agüita tibia y Quicks. Ustedes la lavan, la dejan secarse sola y es santo remedio. Y ahí van a tener una aerocámara limpia. Entonces, el autocuidado, el buen uso de inhaladores, es el mejor cuidado que pueden tener. Y a cuidarse porque se viene un invierno crudo, que estamos con el tema de la pandemia. Entonces hay que prevenir. Son muchas instancias que podemos prevenir. Para no ir a los servicios de urgencia, tratar de ir lo menos posible a un CEFAM, porque son, como les digo, instancias muy, muy prevenibles. A ver, vamos a leerlo un poquito. ¿Cada cuánto es bueno lavarla? Una vez a la semana estaría bien. Sí, una vez a la semana es prudente. Cosa de que la laven y dejen la aerocámara ahí secándose sola. Traten de que no secarla con papel, no. Ni agua muy caliente, no, agüita tibia y un poquito de Quicks. Y la dejan secándose. Y ahí
Va a quedar impecable. Impecable, impecable. Buena indicación, aparte la gente lo usa sin la aerocámara. Es verdad, se da demasiado el que no se usa la aerocámara. Y muchas veces a uno se le explica que usan la aerocámara, pero la gente porfía en que no usarla. Pero en verdad ahí sí no se está recibiendo el fármaco porque el fármaco cae por la gravedad. Y el fármaco cae en aerosol. Camilo, buena cámara de trauma. A mí me gusta más Nauros, sí. Bueno, camaradas, pues yo creo que con eso estamos bien. Son indicaciones sencillas, fáciles. eh, no, 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 no es mucho lo que hay que hacer para cuidarse. Son cosas súper simples. Me pregunta el fármaco que contiene la hora de daño. Sin tener una enfermedad respiratoria, por ejemplo, principalmente los usos de inhaladores son para permeabilizar la vía aérea. Por ejemplo, en el caso tuyo, que es el asma, lo que busca es desinflamarlo, relaja la vía aérea. Entonces relaja esta musculatura que está contraída, que está inflamada, lo que busca es relajarla. Entonces no sabría decirte bien si lo usa alguien, no lo veo para nada recomendable. Gracias por la información. Bueno, cabros, eso es lo que les puedo aportar en este ratito, así de incomodar mi granito de arena, pues cabros. Así que aguante la U, se me va a acabar la batería. Y los dejo, pues. Espero que les haya gustado y saludos, pues. Ojalá volver a la cancha rápido porque se extraña la U. Se extraña caleta ir al estadio, estar en la 14, así que aguante la U, cabros, cuídense. Cuídense harto este invierno, cuiden a los suyos, a sus familiares. Claro, siempre hay gente que la va a usar para probarlo, pero no hay necesidad. Así que aguante, cámara, yo los dejo, si no me voy a quedar sin batería. Como les digo, aguante la uno más pues. Saludos a mi polola, Tamara, te amo. Saludos al Andy, que con quien hablé delante, para que todo esto se gestara. Así que aguante, cabrón, aguante la U.